Buenas tardes. Espero que hayas amanecido bien. Hoy vamos a continuar el tema que nosotros iniciamos en el video anterior sobre la importancia de lo que es la inteligencia emocional en la vida. Recuperando un poquito la información de lo que hablábamos en el video anterior, nosotros decíamos que el concepto de inteligencia ha venido evolucionando prácticamente desde cuando se comenzó a hablar de lo que era el cociente intelectual, que era una medida para mirar cuánta inteligencia podía tener una persona. Y que decíamos que este concepto pues realmente tenía sus fallas en cuanto que hacía depender la inteligencia de unos conocimientos que tuviera la persona, pero descuidaba otras áreas que también tenían que ver mucho con la inteligencia de la persona. Y dentro de esa evolución nombrábamos nosotros también a Howard Gardner, el psicólogo que hizo la investigación sobre lo que él llama las inteligencias múltiples, muchos aspectos de ser inteligente una persona. Y si te acuerdas, decíamos que había dos tipos de inteligencia que son como muy importantes tenerlas en cuenta para la inteligencia emocional, que son lo que Garner llamaba inteligencia intrapersonal, o sea, la capacidad que tiene la persona de conocerse objetivamente a sí misma, y la inteligencia interpersonal, o sea, la capacidad que tenga la persona ya no de conocerse a sí misma, sino también de conocer muy bien a la otra persona en todas sus formas de manifestarse. Estas dos últimas inteligencias que nombraba Garner justamente son la base para que después otro psicólogo, Daniel Goleman, comenzase a impulsar la idea de la inteligencia emocional, que es el tema que en este momento a nosotros nos está ocupando. ¿Qué podemos decir nosotros también un poco a manera de introducción al tema sobre las emociones? Básicamente, y tengámoslo muy presente, los seres humanos somos emocionales por naturaleza. Desde el momento en que nosotros nacemos ya con unas emociones. Estas emociones no son ni buenas ni malas. Esas emociones suceden en un momento determinado. Ante un estímulo que se nos presenta, nosotros reaccionamos emocionalmente. Pero yo insisto en la idea de que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente suceden. Y entonces la actitud que nosotros debemos tener ante las emociones es simplemente reconocerlas, aceptarlas y ante todo, y es la recomendación, no reprimirla. No reprimamos las emociones, porque ese hecho nos hace daño. Nosotros pensamos que la educación, la escuela, tiene que comenzar a darle mucha importancia
a este aspecto, a esta formación emocional de los estudiantes, de los alumnos, de los niños. Que el niño aprenda que tener emociones no es malo. Que el niño aprenda a manifestar sus emociones. Lo que el colegio debe educar es la forma como nosotros reaccionamos frente a las emociones. Si tú analizas bien la situación, vemos que en una emoción normalmente se presentan tres cosas. Primero, un estímulo. Se nos presenta un estímulo a nosotros. Segundo, después de ese estímulo que se presenta, sentimos una emoción determinada ante ese estímulo. El hecho de sentir la emoción no es culpa nuestra. Más bien, como veremos, una emoción más bien es algo bueno, es, es un beneficio que nosotros tenemos, porque nos trae mensajes. Cada emoción nos trae un mensaje, nos dice algo que nosotros tenemos que saber interpretar. Entonces tenemos el estímulo, tenemos la emoción que nos provoca ese estímulo y además tenemos una acción. ¿Cómo vamos nosotros a responder frente a esa emoción que sentimos nosotros? Y de eso nosotros sí somos responsables. La forma como nosotros reaccionamos frente a determinada emoción. Y es muy claro que el colegio o la escuela lo que tiene que formar es la forma de reaccionar, la forma de actuar positiva de la emoción que esté experimentando la persona. Eso es lo que se debe educar en el colegio, que se debe formar. En el campo de las emociones, hay 4 emociones que son básicas, que prácticamente todas las demás emociones son una derivación de estas 4. Entonces, simplemente yo te las quiero mencionar, te las quiero nombrar, simplemente, pues para que vayamos tomando conciencia de ellas. Esas 4 emociones son las siguientes. Tenemos en primer lugar el miedo. El miedo es una emoción. Todos nosotros estamos sujetos a sentir miedo en muchas situaciones. Esa es una emoción. Otra emoción es el enojo, enojarnos. ¿Y quién de nosotros, tú mismo, tú misma, con toda seguridad, has tenido muchos momentos en que has sentido enojo? Y eso tú no lo puedes controlar. Y no lo puedes controlar porque te llega ante un estímulo determinado algo que no te gustó. Seguramente produce en ti esa emoción del enojo. Lo que hay que controlar es la forma como nosotros actuamos frente al enojo que nosotros experimentamos. Una tercera emoción que es básica es la alegría. La alegría es una emoción que también nos trae un mensaje. Lo mismo que una cuarta emoción, que es la tristeza. Entonces, fijémonos que esas 4 emociones que he nombrado, miedo, enojo, tristeza y alegría, son básicas y de ahí se derivan las demás. ¿Cuál es el mensaje de cada una de estas emociones? Simplemente te lo nombro para que lo vayas analizando. Del miedo, el mensaje es protégete. Protégete. Algo
es un peligro para ti. Tienes que protegerte. En cualquier campo, en cualquier nivel, puedes ver tú un peligro. Y entonces el mensaje que te trae cuando tú sientes miedo es que estás en peligro. Y acá realmente lo que habría que tener en cuenta es lo siguiente. Normalmente hay como dos formas de reaccionar frente al miedo. O bien yo lo enfrento, esa es una forma, o bien yo me aparto, yo huyo, digamos. Son como las dos salidas. O enfrentar el miedo, enfrentar la situación, o simplemente evitarla, en alguna forma. Todo depende de las circunstancias. Lógicamente, habrá circunstancias en que corro yo el peligro si me enfrento, pero habrá otras circunstancias en que yo tendría la obligación conmigo mismo de enfrentar el miedo. Y acá la cultura tiene también un papel muy importante. Por ejemplo, a los hombres se nos prohíbe culturalmente, eso lo venimos aprendiendo culturalmente en nuestros ambientes, a nosotros como que se nos prohíbe tener miedo. Y recordemos que las emociones nosotros no las podemos controlar. Entonces el hombre también siente miedo. Quizás culturalmente a la mujer se le permite más esa emoción de sentir miedo. Pero, repito, eso no es así, eso sería un error. Por lo que te digo, no lo podemos controlar, eso llega. Y hay las dos situaciones que te nombro. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar el miedo? Cuando alguna persona está miedosa, yo creo que la mejor forma de ayudarle a enfrentar el miedo es a través del afecto. Más que con razones, que la persona se sienta más bien acompañada. Y tener miedo no es ser cobarde. Justamente la valentía consiste en que a pesar de que yo tengo miedo, actúo. Eso es la valentía. El valiente siente miedo, pero la diferencia, digamos, entre el valiente y el cobarde está en que ambos sienten miedo, pero el valiente lo enfrenta si está dentro de sus posibilidades y el cobarde se deja dominar por el miedo. Bueno, te agradezco mucho y seguiremos en contacto. Hasta luego.